La biología clásica ha cometido uno de los errores analíticos más graves en la historia de la ciencia al reducir el fenómeno de la muerte a un simple fallo mecánico. La visión médica tradicional, sostenida por un materialismo reduccionista y francamente obsoleto, afirma que el cese biológico es equivalente a desenchufar un monitor. Te venden la idea de un apagón de la pantalla, una aniquilación total donde la conciencia se reduce de golpe a un absoluto cero termodinámico. Te dicen que cuando el electroencefalograma se vuelve plano y el corazón entra en asistolia, el espectáculo simplemente termina y la entidad desaparece en el vacío. Esta es una visión profundamente ingenua, basada en la ignorancia absoluta de la mecánica de campos y la biofísica de la percepción. La teoría sintérgica nos obliga a mirar este evento sin la anestesia del dogma materialista y nos plantea un escenario muchísimo más complejo, vasto y, para la psique no entrenada, profundamente perturbador. Lo que realmente ocurre en el instante preciso del cese biológico no es una desaparición hacia la nada, sino un evento de física cuántica y macrodinámica de una violencia estructural incalculable. Tu cerebro no es un generador de conciencia. La conciencia no es una secreción química de tus neuronas corporales. Tu cerebro es, estrictamente hablando, un decodificador de información de altísima fidelidad. Es un procesador biológico que toma la complejidad hiperdensa e infinita del espacio, la latice, y la reduce mediante un filtro perceptual para crear este holograma que llamas realidad tridimensional. Por lo tanto, la muerte es el colapso abrupto de un algoritmo de decodificación. El hardware, compuesto por tus redes neuronales y mantenido por tu metabolismo, falla por la interrupción de la oxigenación celular. Y al fallar la circuitería, el campo neuronal, esa matriz electromagnética de alta complejidad que tu sistema nervioso ha estado emitiendo y sosteniendo durante toda tu vida, pierde repentinamente su anclaje en las 3 dimensiones. Pierde la lente focal a través de la cual se concentraba en este punto específico del continuo espacio-tiempo. Aquí es donde debemos ser implacablemente fríos con la anatomía de tu propia identidad. Esa estructura psicológica que defiendes todos los días con uñas y dientes, tu nombre, tus miedos viscerales, tu biografía, tus traumas de la infancia, tus afiliaciones políticas y tus logros profesionales. Todo ese constructo narrativo que llamas yo es el resultado de un gasto calórico masivo y constante. Es un patrón de interferencia sostenido artificialmente por el funcionamiento intacto y perfectamente sincronizado de tus hemisferios cerebrales. Tu ego es, en términos eléctricos, una resistencia térmica. Es el esfuerzo que hace el sistema por mantenerse separado de la totalidad. ¿Qué crees que ocurre cuando la maquinaria biológica que bombea la sangre para sostener esa resistencia finalmente se detiene? Esa identidad biográfica no sobrevive, no viaja intacta a ninguna dimensión paralela, ni se traslada a un plano etéreo con sus memorias intactas, se desintegra, se desmorona biológicamente como un castillo de arena cuando la marea cuántica de la látice lo alcanza. La información que componía tu historia personal pierde la red de contención que la mantenía cohesionada. Por eso, el verdadero choque neurofisiológico de la muerte, el terror primordial que tu sistema nervioso central presiente en sus capas más profundas, no es el miedo a desaparecer en la nada. La nada no existe en la física de campos. El espacio vacío es en realidad un pleno, está absolutamente saturado de información en un estado de alta simetría. El terror real es la descompresión, es la violenta reincorporación de tu información, que estuvo comprimida, filtrada y protegida durante décadas dentro de una pequeña bóveda craneal, de regreso a la inmensidad cruda de la matriz espacial. Imagina un buzo de aguas profundas, cuyo traje presurizado se rompe repentinamente en el fondo de una fosa oceánica. La presión del entorno lo aplasta y lo integra en la masa de agua en un microsegundo. Eso es exactamente lo que le ocurre a la identidad lineal cuando el filtro de la corteza cerebral se apaga. Eres arrojado a la simultaneidad del universo sin un sistema biológico que te proteja, sin el amortiguador del tiempo lineal, enfrentando la totalidad de la información espacial de golpe.
Para comprender este fenómeno sin caer en el pánico instintivo del avatar físico, debemos tratarlo con el máximo rigor científico que nos exige el laboratorio. En este análisis vamos a abordar la muerte anatómica no como un final romántico o trágico, sino estrictamente como una transición de fase termodinámica. Piensa en un cristal de hielo expuesto al calor extremo. Su estructura sólida, sus bordes afilados y sus límites definidos desaparecen. Pierde su forma individual, pero la información fundamental de sus moléculas no se destruye ni se evapora en la inexistencia, simplemente cambia su estado de excitación vibratoria y su relación con el entorno. La muerte es el paso inevitable de un estado de conciencia focalizada y altamente restringida por la carne, a un estado de conciencia no local y expandida. Explicaremos milímetro a milímetro cómo perece este filtro biológico. Analizaremos qué le sucede a la actividad electromagnética en esos últimos instantes de isquemia y cómo la función de onda que mantenía la solidez aparente de tu habitación colapsa. Pero lo más importante de esta investigación, definiremos qué es exactamente esa frecuencia sintérgica que la látice reabsorbe cuando el cerebro deja de emitir. Porque aunque el algoritmo del yo biográfico se disuelva por completo en el ruido de fondo del universo, la huella termodinámica de tu nivel de coherencia no se borra. La matriz espacial asimila el grado exacto de orden o de caos interhemisférico que lograste procesar durante tu ciclo vital. Prepárate para observar tu propio final anatómico bajo la lente de la biofísica pura, porque entender la mecánica exacta de cómo se apaga el procesador biológico es el único camino real para descubrir qué es lo que, desde el principio, estaba observando a través de la pantalla. Para comprender la magnitud absoluta del colapso final, primero debemos entender qué está haciendo tu biología en este preciso instante. Es imposible dimensionar la destrucción de un edificio si no comprendemos primero la arquitectura que lo sostiene. La ciencia oficial te ha hecho creer que tú estás dentro del universo, observando un mundo externo y sólido que existe independientemente de ti. La teoría sintérgica demuestra que esto es una ilusión perceptual de proporciones monumentales. En este momento, mientras tu atención procesa estas palabras, la realidad que experimentas no está allá afuera. Es una construcción interna, una renderización termodinámica. Vamos a la base científica. Tu cerebro es una maquinaria biofísica compuesta por decenas de miles de millones de neuronas. La actividad eléctrica conjunta de estos elementos, disparando en sincronía, no se queda confinada en la materia gris de tu cráneo, genera un patrón de interferencia macroscópico, un campo de energía de altísima complejidad al que denominamos el campo neuronal. Este campo no es una aura mística, es una estructura electromagnética medible y con propiedades físicas precisas. Ahora, este campo neuronal no opera en el vacío. El espacio que te rodea no está hueco. El espacio fundamental es una red hiperdensa de información en un estado de coherencia y simetría total, la látice. La látice contiene la información de todo el continuo espacio-tiempo en un presente absoluto y simultáneo. Y aquí radica el mecanismo de la existencia tridimensional. Tu campo neuronal actúa exactamente como una lente óptica. Al interactuar con la látice, tu cerebro distorsiona esa matriz espacial, altere su simetría, crea una curvatura informacional y tu sistema nervioso central está diseñado para tomar esa distorsión de la látice, decodificarla y proyectarla en tu pantalla mental como colores, texturas, sonidos, objetos con masa aparente y, lo más importante, como el flujo continuo del tiempo. Lo que tú tocas, lo que llamas realidad sólida, es únicamente la fricción entre tu campo neuronal y la estructura del espacio. Eres un transductor de información colapsando funciones de onda. Si comprendemos que la realidad es esta distorsión activa, debemos analizar el papel de tu identidad en todo este engranaje. ¿Qué es exactamente el ego bajo esta lente biofísica? Olvida las definiciones psicológicas o psicoanalíticas. En términos de física de campos, la ilusión de la separación, la idea de que tú terminas en tu piel
y el resto del universo empieza 1 milímetro después, es una necesidad mecánica. El ego es simplemente el punto de focalización de esa lente biológica. Es una resistencia termodinámica. Piénsalo con rigor. La látice contiene una cantidad de información infinita. Si tu cerebro no tuviera un filtro, si no opusiera resistencia, tu campo neuronal colapsaría instantáneamente al ser abrumado por la inmensidad de los datos del universo simultáneo. No podrías mover la mano, no podrías buscar alimento, no podrías sobrevivir como un organismo biológico. Por lo tanto, tu procesador opone resistencia. Filtra el 99,999% de la realidad y se enfoca en una banda minúscula de frecuencias. El yo es el nombre que le pones a esa estrechez perceptual. El ego es la tensión, el esfuerzo constante y agotador de mantener una frontera artificial entre la información que llamas adentro y la que llamas afuera. Te sientes separado del universo porque tu maquinaria requiere esa separación para operar en la tercera dimensión. Teniendo este mapa de la maquinaria humana en perfecto funcionamiento, ahora podemos llevarla al límite. Podemos observar lo que ocurre en el instante crítico de la muerte clínica, el momento de la isquemia cerebral severa. Cuando el flujo sanguíneo se detiene, el suministro de oxígeno y glucosa a las neuronas cae a cero. Las bombas de iones en las membranas celulares fallan masivamente. La tormenta eléctrica de miles de millones de sinapsis que mantenía la coherencia de tu campo neuronal comienza a apagarse en cascada. El electroencefalograma, esa gráfica que medía el ritmo de tu interacción con el espacio, se vuelve plano. En ese microsegundo, la lente se rompe. Al cesar la actividad electromagnética del procesador biológico, el campo neuronal se desvanece por falta de soporte energético, y sin el campo neuronal ya no hay nada que pueda sostener la distorsión del espacio. La presión que tu existencia ejercía sobre la matriz se libera. La látice, que había sido forzada a curvarse para que tú pudieras experimentar la ilusión de una vida individual, vuelve violentamente a su estado de equilibrio fundamental. Es el chasquido termodinámico definitivo. El elástico se suelta. Al desaparecer el procesador, desaparece automáticamente la renderización, y el primer pilar de la realidad que se desintegra es el tiempo. El tiempo lineal, esa sensación de que un segundo sigue a otro, requiere de la memoria a corto plazo y del retraso en la sinapsis neuronal para existir. Es un truco del hardware. Cuando el electroencefalograma es plano, ya no hay maquinaria para crear la secuencia. Sin el filtro biológico que dosificaba la información gota a gota, el pasado, el presente y el futuro del individuo colapsan de golpe en un solo punto geométrico simultáneo. No es que entres en la eternidad como quien entra en un túnel oscuro, es que el velo protector del tiempo se evapora. La información que componía tu vida deja de reproducirse en cámara lenta y se presenta en su totalidad abrumadora. El observador queda completamente expuesto, sin la protección de la lente, ante la estructura desnuda y simultánea del universo. Y es precisamente aquí, en esta pérdida absoluta de focalización tridimensional, donde comienza el verdadero choque de la descompresión. Hemos llegado al punto de no retorno de esta investigación biofísica. Hemos establecido cómo se apaga el procesador tridimensional y cómo colapsa la ilusión de la realidad material. Ahora, debemos adentrarnos en la fase más crítica del cese anatómico. Entramos en el terreno donde la crudeza de la teoría sintérgica no admite consuelos, donde el romanticismo de la trascendencia es reemplazado por la fría mecánica de los campos electromagnéticos. Este es el valle oscuro, el momento de mayor fricción cognitiva al que puede someterse una estructura psicológica, porque aquí enfrentamos el desmantelamiento absoluto, irreversible y termodinámico de los límites del yo. Para comprender el pánico biológico que precede a la muerte clínica, debemos entender la física de la contención. Tu conciencia, o más bien el punto focal de información altamente condensada que has estado llamando yo durante toda tu vida, ha estado comprimida. Has vivido confinado dentro de una bóveda craneal, operando a través de un volumen de masa encefálica de apenas 1,5 kilos. Tu interacción con el universo ha estado filtrada, presurizada y limitada por las leyes de la supervivencia de un organismo basado en el carbono.
Tu cerebro ha funcionado como un escudo y como una jaula. En el instante exacto del deceso, al detenerse el metabolismo celular, esa contención biológica se rompe. El campo neuronal, al perder el soporte físico que lo anclaba a una coordenada tridimensional específica, no se evapora pasivamente, se expande y lo hace de manera violenta. Imagina un gas confinado a una presión extrema dentro de un cilindro de titanio. Si el cilindro se desintegra en un microsegundo, el gas se expande radialmente para igualar la presión del entorno. Esto es lo que experimenta la información que compone tu psique. Es una descompresión cuántica absoluta. La focalización colapsa y tu campo de información es arrojado hacia un estado no local. Dejas de estar aquí, encerrado en un punto del espacio, para estar expuesto a la totalidad simultánea de la látice. El terror que la humanidad le tiene a la muerte no es el miedo a lo desconocido, es la reacción instintiva de un sistema termodinámico cerrado que está a punto de ser forzado a abrirse al infinito sin protección alguna. Y en medio de esa descompresión brutal, ocurre el evento más devastador para el ego humano, la desintegración de la memoria. Para entender esto debes abandonar cualquier noción romántica del alma y ser estrictamente neuroanatómico. Todo lo que define tu individualidad tiene un soporte físico palpable. Tus apegos emocionales más profundos, el sonido de la voz de tus hijos, tus títulos académicos, tu orgullo, tu estatus social, el rencor hacia tus enemigos e incluso tu propio nombre. Todo eso es simple y llana información codificada en intrincadas redes sinápticas. Es un patrón geométrico sostenido por la actividad metabólica del hipocampo y la corteza cerebral. Es un castillo de naipes neuroquímico que requiere un gasto energético masivo para no desmoronarse. Cuando el flujo de oxígeno se detiene y ese hardware entra en un proceso de necrosis, la base de datos se corrompe. Sin el hipocampo para almacenar, recuperar y sobre todo para darle una coherencia lineal y temporal a esos datos, toda tu narrativa personal se vuelve informacionalmente insostenible. No puedes seguir siendo el doctor, el padre o el visionario si el tejido neuronal que renderizaba esos conceptos estructurales está licuando. Aquí radica la verdadera naturaleza de la agonía final. El terror de la muerte es, estrictamente hablando, el terror del ego resistiéndose a su propia disolución termodinámica. Es el software dándose cuenta de que el disco duro se está derritiendo e intentando, de forma desesperada e inútil, aferrarse a su código de programación. El ego existe porque excluye información, se define por sus fronteras. Cuando la frontera física es arrasada y el universo inunda el sistema, el ego se ahoga. Esa fricción, esa resistencia de una identidad fragmentada por mantener sus límites imaginarios ante la inmensidad del espacio es el verdadero sufrimiento. Pero el proceso físico no se detiene en la disolución del ego. Una vez que los límites colapsan, la huella informacional que conformaba tu campo neuronal debe ser reintegrada a la estructura fundamental del universo. A este fenómeno lo denominamos la reabsorción, y es aquí donde la física de tu comportamiento en vida dicta las leyes de tu disolución. La teoría sintérgica establece que si el individuo operó toda su vida en un estado de baja sintergia, es decir, si su cerebro funcionó con un bajo nivel de coherencia interhemisférica, viviendo completamente identificado con la densidad de la materia, esclavo de sus instintos básicos y reactivos, creyendo que él era únicamente su cuerpo físico, este proceso de reabsorción es de un caos indescriptible. En la baja sintergia, el campo neuronal emite frecuencias altamente asimétricas, desordenadas y fragmentadas. Al romperse la lente biológica, esa información caótica choca frontalmente contra la simetría perfecta y la altísima coherencia de la látice. El resultado es una fricción informacional extrema. Es como intentar encajar a la fuerza un engranaje deforme y oxidado dentro de un mecanismo de precisión cuántica inmaculada. El individuo no experimenta una transición pacífica, experimenta la violencia de ser arrastrado, desensamblado e integrado por un océano de información hipercompleja e incomprensible. No comprende lo que ocurre porque el único hardware de traducción que sabía utilizar, su cerebro físico, ha sido destruido.
No existe un infierno místico lleno de castigos morales. El verdadero infierno es termodinámico. Es la pérdida abrupta de la forma tridimensional para una mente que estaba patológicamente convencida de que solo existía a través de su forma. Es la exposición cruda, sin filtros ni atenuantes, de una conciencia estrecha ante el torrente simultáneo y ensordecedor de los datos del universo. En este valle oscuro de la descompresión cuántica, la identidad lineal es finalmente triturada por la majestuosidad abrumadora e implacable de la matriz espacial, dejando paso a la única estructura que verdaderamente sobrevive al apagón. Llegamos al vértice exacto de esta investigación, al borde del abismo neurofisiológico donde la ciencia materialista retrocede aterrada y donde la teoría sintérgica despliega su absoluta elegancia. Hemos establecido que, en el instante de la muerte anatómica, el algoritmo de la personalidad se desmorona. Hemos demostrado que la memoria biográfica y la identidad tridimensional son insostenibles sin el soporte metabólico de la materia gris. Pero aquí surge la paradoja termodinámica más monumental a la que se ha enfrentado el intelecto humano, el descubrimiento crucial que cambia para siempre nuestra comprensión de la realidad. Si el ego ha sido triturado por la descompresión cuántica, si el hipocampo ya no registra datos y los límites biológicos se han desintegrado por completo, ¿qué es exactamente lo que está experimentando esta descompresión? Si no hay un yo para sufrir el colapso, ¿quién atestigua la caída de la ilusión? ¿Qué o quién está observando cómo la estructura del tiempo se detiene? Es precisamente en este punto de quiebre donde debemos abandonar las suposiciones biológicas infantiles e introducir al componente más sofisticado de la mecánica de campos, el observador puro. La biología de los últimos 3 siglos ha operado bajo una premisa profundamente arrogante y equivocada. Ha asumido que la conciencia es un subproducto de la materia. Te han enseñado a creer que de alguna manera milagrosa, la fricción química entre neurotransmisores dentro de un pedazo de carne secreta la capacidad de darse cuenta, del mismo modo que el hígado secreta bilis o las glándulas sudoríparas secretan sudor. Esta es una aberración lógica. La capacidad de observar, la pura cualidad de atestiguar la existencia, nunca fue una secreción biológica. Tu cerebro jamás produjo un solo gramo de conciencia. El cerebro es, y siempre ha sido, un instrumento de enfoque, una lente de altísima tecnología termodinámica, diseñada exclusivamente para sintonizar y restringir una señal preexistente. El observador es en realidad un atributo del espacio. Es una cualidad intrínseca, fundamental e indivisible de la látice misma. El espacio no es un contenedor vacío y muerto donde las cosas simplemente flotan. El espacio es una matriz hipercompleja que posee la propiedad inherente de la autopercepción. La conciencia es la estructura del universo. Por lo tanto, el observador no perece en la muerte clínica por una simple y aplastante razón de física básica. No puede morir lo que nunca fue biológicamente creado. El observador no nació el día que saliste del útero materno. Simplemente utilizó la estructura neurofisiológica de tu cuerpo en desarrollo para focalizarse en un punto tridimensional específico. Eres la matriz espacial mirándose a sí misma a través de una antena de carbono, intentando experimentar la densidad, la gravedad y la ilusión de la separación. Cuando la maquinaria anatómica falla y el campo neuronal colapsa, la lente se hace añicos. Pero la luz que atravesaba la lente no desaparece. Simplemente deja de estar concentrada en un punto focal y recupera su estado de expansión natural. El observador pierde su vehículo, pierde su nombre y pierde sus recuerdos almacenados en el tejido necrótico, pero la capacidad pura de atestiguar permanece intacta y absoluta. Para validar esto no necesitamos recurrir a la filosofía. Nos remitimos a los datos puros obtenidos en el laboratorio. Durante años hemos medido empíricamente lo que ocurre cuando 2 cerebros humanos son sometidos a un estado de alta coherencia y se aíslan en cámaras de Faraday. Hemos demostrado que si estimulamos el cerebro del sujeto A con un destello lumínico,
El cerebro del sujeto B, que se encuentra en total oscuridad y sin ninguna conexión física, registra exactamente el mismo potencial evocado en sus propios hemisferios. A este fenómeno físico e irrefutable lo denominamos el potencial transferido. Demuestra de manera concluyente que los campos neuronales no están confinados al cráneo, interactúan y transfieren información de forma instantánea y no local a través de la látice. Si un cerebro vivo puede transferir su potencial eléctrico e informacional a otro a través de la matriz espacial, debemos aplicar esta misma ley al colapso del sistema total. La muerte es, bajo esta óptica implacable, el potencial transferido definitivo. Es el evento macroscópico donde la información que procesaste a lo largo de toda tu vida, la huella sintérgica de tu paso por la tercera dimensión, no se borra. La primera ley de la termodinámica dicta que la energía no se destruye, y la teoría de la información cuántica nos exige aceptar que los datos fundamentales del universo tampoco se pierden jamás. La información procesada por tu cerebro, el grado exacto de coherencia o de caos que lograste sostener, se transfiere de golpe y se integra de manera íntegra al holocampo universal. El universo descarga el paquete de datos completo de tu experiencia. Cada interacción, cada percepción, cada colapso de función de onda que tu campo neuronal provocó, se convierte en un patrón estructural que altera y enriquece la látice para siempre. Esto es lo que el ego aterrorizado no puede comprender. En el momento del apagón biológico, no hay una aniquilación de la existencia. Lo que hay es un cambio radical de densidad. Pasas de ser una entidad procesando información a baja velocidad, atrapada en la ilusión de la fricción y el tiempo, a reincorporarte como información pura, instantánea y simultánea en la red del universo. La lente se rompe, la biografía se disuelve, el algoritmo biológico es borrado sin piedad, pero el observador que miraba a través de tus ojos, ese que verdaderamente eres, se libera de la geometría temporal. Cambia la densidad, no la existencia. Y es exactamente con la comprensión de este mecanismo que podemos prepararnos hoy mismo, en vida, para la transición más importante a la que se enfrentará nuestra maquinaria cuántica. La física de campos y la macrodinámica cuántica no sirven de nada si se limitan a la especulación teórica en una pizarra de laboratorio. Hemos diseccionado con precisión quirúrgica la mecánica exacta del colapso biológico. Hemos expuesto el terror termodinámico de la descompresión y la desintegración del ego frente a la inmensidad simultánea del espacio. Ahora, la pregunta clínica y absolutamente ineludible que queda sobre la mesa es: ¿cómo se opera la maquinaria humana hoy, en este preciso instante, mientras el corazón aún bombea y la sangre oxigena los tejidos, sabiendo que este fallo sistémico es matemáticamente inevitable? La respuesta a esta encrucijada no se encuentra en consuelos filosóficos, ni en la adopción de dogmas de fe, ni en la ciega esperanza de una salvación externa. La respuesta se encuentra pura y exclusivamente en el entrenamiento biofísico del procesador. Debemos intervenir el hardware hoy para asegurar que, cuando el metabolismo se detenga, la transferencia de información no resulte en un colapso caótico y destructivo. A esta intervención la denominamos la transición en alta sintergia. A lo largo de las últimas décadas, la cultura de consumo y el materialismo occidental han castrado y banalizado prácticas de altísima sofisticación, reduciendo el silencio interno profundo y la meditación a simples y patéticas técnicas de relajación para aliviar el estrés corporativo. ¿Qué forma tan trágica de desperdiciar la herramienta más potente de la neurofisiología humana? En la teoría sintérgica, el silencio interno no es para descansar, es un simulacro biológico de la muerte clínica, es un ensayo riguroso y controlado para el fallo sistémico total. Analiza lo que ocurre en tu cerebro cuando te sientas, inmovilizas el cuerpo y apagas voluntariamente el diálogo interno. Ese diálogo, esa voz incesante en tu cabeza que comenta, juzga, recuerda y proyecta, no es más que el ruido termodinámico del ego intentando justificar su existencia tridimensional. Es el algoritmo de separación consumiendo energía.
Cuando logras apagar ese procesador de palabras, reduces drásticamente la actividad metabólica de las redes neuronales asociadas a la identidad lineal. Estás, de manera deliberada, quitándole la energía eléctrica al constructo de tu yo. Al hacer esto, experimentas una expansión del campo neuronal de forma voluntaria. En el silencio absoluto, sin la lente del ego forzando la focalización en problemas minúsculos, tu campo electromagnético pierde densidad y comienza a resonar con franjas más amplias de la látice. Sientes que los límites de tu piel se desdibujan, que tu noción del tiempo se altera y que tu conciencia abarca un espacio mucho mayor al de la habitación física. Este es el simulacro de la descompresión cuántica. Estás entrenando a tu sistema nervioso para soportar la expansión no local sin entrar en pánico. Estás enseñándole al software que puede existir sin estar desesperadamente anclado a un nombre, a un pasado o a un reflejo en el espejo. Pero el silencio es solo el primer paso. El objetivo técnico es alcanzar una transición coherente. Esto requiere entrenar el cerebro para operar de manera sostenida en alta coherencia interhemisférica. Cuando tus hemisferios cerebrales dejan de procesar la información de forma asimétrica y contradictoria, donde uno analiza y el otro intuye, generando fricción, y comienzan a disparar sus potenciales eléctricos en perfecta sincronía geométrica, el sistema alcanza la alta sintergia. El cerebro se convierte en un superconductor de información, transparente y sin resistencia. Al estabilizar esta coherencia en tu vida diaria, ocurre el fenómeno más importante de la evolución perceptiva. La identidad deja de estar anclada a los tejidos. Dejas de identificarte con la biografía almacenada en tu hipocampo. Tu sentido del yo abandona el vehículo temporal y se traslada directamente a la fuente. Te identificas con el observador. Ya no eres la mente que piensa. Eres el espacio silente en el que los pensamientos ocurren. No eres el dolor físico. Eres la conciencia inalterable que atestigua la señal de dolor de las terminales nerviosas. Realizas la transferencia de poder antes de que el cuerpo falle. El ego no desaparece, simplemente es degradado de director ejecutivo a simple herramienta de navegación tridimensional. Y es gracias a este entrenamiento implacable que el final de la historia se reescribe por completo. Llegará el día, la hora y el segundo exacto en que la maquinaria biológica que te sostiene cederá. La isquemia inundará el cerebro, el oxígeno se agotará y la lente se hará añicos. Pero cuando este cese biológico alcanza a un sistema que ha operado en alta sintergia, el evento deja de ser una tragedia desgarradora. El individuo altamente sintérgico no sufre una desintegración caótica porque ya no hay un ego rígido resistiéndose a la fuerza colosal del espacio. Ya no hay fricción informacional. Como el sistema fue entrenado en vida para expandirse, el colapso anatómico es recibido no como una ejecución, sino como una liberación de la densidad material. El campo neuronal, perfectamente simétrico y ordenado, no choca contra la látiz, ejecuta una fusión armónica. Es una reincorporación de una fluidez matemática perfecta. La gota de agua no entra en pánico al caer al océano, porque mucho antes de caer ya había comprendido su naturaleza acuática. Ese es el cierre implacable de la existencia consciente. En el último microsegundo de actividad electromagnética, mientras la simulación de la materia se desvanece y la falsa división entre el adentro y el afuera colapsa para siempre, no encuentras oscuridad. Encuentras la lucidez absoluta. ¿Comprendes? Con una claridad que ninguna palabra tridimensional podría jamás abarcar, que la muerte nunca fue una amenaza real. Entiendes que nunca naciste como un fragmento aislado en un universo hostil. Siempre fuiste el observador. Siempre fuiste la látice entera, la totalidad de la matriz espacial, experimentando de manera temporal y fascinante la exquisita ilusión geométrica de tener una forma, un nombre y un latido. El hardware se apaga, pero la señal es eterna. Ajusta tu antena hoy.